te provea trabajo, que Dios te provea todo lo que tú necesitas, hermano, en el nombre de Jesús. Recibe ahí tu bendición. Dice el Señor que a veces nosotros lo que tenemos que hacer es confiar en Él, porque si nosotros somos fieles a Él, Él va a ser fiel a nosotros. Así que en esta noche quiero dejarte con los minutitos con el pastor Alfaro, que estuvo ahí compartiendo conmigo esto hace muy poco, hace como 2 meses y medio que estuvimos compartiendo esta enseñanza. Y yo sé que va a ser de bendición para tu vida. Quiero decirte que la enseñanza, yo le puse siervo fiel, pero esa enseñanza era, el título era cómo Dios te bendice. Y es sirviendo, hermanos, es siendo parte de una iglesia, siendo parte de lo que Dios quiere que hagamos, que es predicar el evangelio. Somos un cuerpo y de eso va a estar hablando mi esposo en estos minutitos. Y luego yo vengo, te sigo la enseñanza, cerramos y oramos por las peticiones. Así que no te vayas, quédate con Pastor Alfaro. Que Dios te bendiga. El propósito de la iglesia desde hace 27 años se ha cumplido en Cristo fiel y verdadero. Y en Romanos 12:10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos por los otros. Y eso es algo muy lindo, porque es increíble, pero hoy en día las iglesias crecen, ¿verdad? Pero hace falta siempre algo, porque no es el número de personas que tú tengas, sino la comunión, el amor, el poder servir. Entonces nosotros como pastores no vemos el propósito de tener muchos miembros si no tenemos una familia. Necesitamos honrarnos, necesitamos amarnos, ayudarnos y enseñarnos los unos a los otros. Así es. Amén. También tengo otro versículo aquí para terminar, pastor, antes de que pasemos a lo próximo. Instruirnos los unos a los otros. Tengo Romanos 15:14 que dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Entonces no es solamente de venir, tener amor y estar contentos y enseñarnos, sino también de amonestarnos. ¿Qué quiere decir eso? De corregirnos los unos a los otros. Más si viene del pastor a la oveja. Sí, en Timoteo es claro, ¿no? Dice que toda escritura fue inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Redarguir es como que, la palabra viene para hacernos entender que estamos mal, ¿verdad? Eso es redarguir. Corregir viene siendo lo mismo, ¿verdad? Para corregir y para instruir en justicia. La palabra Torah, que la utilizan, que quiere decir instrucción, no es el hebreo para decir instrucción. Y la verdad es que nosotros venimos a la iglesia para recibir instrucciones. Muchas veces los pastores no corrigen ni redarguyen porque la gente se ofende. Y eso es ya hablando de característica de secta, ¿no? Porque las sectas lo que les gusta es adular, ¿no? Adular es la palabra, aquí en Miami se usa guataquear, ¿no? Es como tratar de quedar bien con la gente y pasarle la manita a la gente, como se dice, para que no se ofendan, para que estén contentos, ¿verdad? Eso es una manipulación, luego lo vamos a ver más adelante. Lo que hacen las sectas es que desarrollan estrategias para que la gente se sienta bien, ¿verdad? Aunque estén mal, ¿me entiendes? O sea, no se redarguye, no se menciona el pecado, no se corrige a nadie. Y la verdad es que si tú vas a un médico, ¿no? Porque la condición espiritual es como la condición física, ¿no? Si yo voy al doctor, pues si me porté bien, ¿verdad? Y estoy comiendo bien, estoy haciendo ejercicio, si me porto bien, pues como tal, pues el doctor no me va a regañar cuando yo vaya. Pero si yo hago todo lo malo, ¿verdad? Obviamente el examen de sangre va a decir, va a revelar exactamente qué es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Y obviamente el médico no es que te regañe, sino simplemente te da recomendaciones, ¿verdad? Y te dice, mire, esto está mal, no haga esto, haga el otro, aquí. Entonces usted toma sus medidas, ¿verdad? Y espiritualmente es lo mismo.
Hay personas que no les gusta que les digan nada, no les gusta que los regañen, no les gusta que los corrijan, entonces son personas que no pueden estar en el cuerpo, porque el cuerpo tiene ese propósito, ¿verdad? El cuerpo tiene un propósito y es el propósito de que todos primero nos honremos, ¿no? Así es. Nosotros los pastores tenemos que ser respetuosos, no podemos ser manipuladores, no podemos ser arrogantes, tenemos que tener testimonio, ¿verdad? De nuestra familia, tiene que estar uno en orden. Hay tantos requisitos para el pastor, pero primeramente, ¿no?, que tenga en orden su casa, ¿no? Es muy importante eso. Entonces, para dar ese tipo de ejemplo hay que pagar un precio, hay que esforzarse uno tiene que evitarse muchas cosas, tiene que privarse, se puede decir, de muchas cosas para poder vivir una vida que sea digna de darle ejemplo a los demás. Aunque nosotros como pastores tratamos de ser buen ejemplo tuyo, ¿no? Y todos los pastores deben procurar eso. Pero el punto especial es que tú no estás en esta iglesia simplemente porque nosotros te caemos bien o porque tú nos admiras a nosotros, ¿verdad? O sea, eso pues tiene que ser así, ¿no? Nosotros tenemos que inspirar que la gente nos honre, ¿verdad? No que nos adoren, ¿verdad? Porque muchas veces eso está pasando en muchas iglesias, que los pastores tienen un estatus de celebridad, ¿verdad? Como si fueran artistas de cine, no se les puede hablar, tú haces una cita, nunca los ves, porque la iglesia ha cogido otro rumbo. No es una familia, sino que es como una corporación que entretiene a la gente, ¿verdad? Y eso no queremos ser, ¿verdad? Porque el Señor no quiere que entremos al mundo, ¿verdad? No podemos correr la iglesia como si fuera un parque de Disney, ¿verdad? Y de hecho te digo, es increíble, pero muchos van a recibir clases a Disney, o a los ejecutivos de Disney dan ciertos talleres a pastores para que aprendan a correr la iglesia como si fuera un parque, ¿no?, de diversiones. Así es. Y la verdad que eso no es la iglesia, aunque la gente están metidos ahí, pero no es lo que Dios quiere. Nosotros estamos precisamente para que el Señor nos hable. Y si el médico te dice a ti, ¿verdad?, que tienes cáncer y que necesitas quimo y necesitas radiación, radioterapia y todo, lo vas a tener que hacer porque si no te vas a morir, ¿verdad? O sea, básicamente es eso. Y espiritualmente también, ¿verdad? Es importante que conozcamos nuestra condición. Si no hay un momento en que nos morimos, como mucha gente se está muriendo espiritualmente por esto de la pandemia, que la gente se desconectó, creen que no necesitan la iglesia. Y creen que la iglesia no los necesita a ellos también. Mucha gente no se siente útil en la iglesia. Y quiero decirte que solo con el hecho de estar sentado en una silla o de estar pendiente ahí en tu casa de los servicios, de los estudios bíblicos, tú estás siendo parte del cuerpo. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dice, porque si tenemos comunión los unos con los otros, ¿verdad? Dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos perdona y nos limpia de pecado. ¿Por qué? Porque si el cuerpo no está junto, ¿verdad? Si el cuerpo no está bien concertado, o sea, si no es, porque es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Si los miembros no están recibiendo sangre, entonces sucede que pasa una necropsia, ¿verdad? Necropsia es cuando un dedo dejó de recibir sangre, tarde o temprano se va a morir, ¿verdad? Y hay que amputarlo, ¿verdad? Literalmente eso. Entonces mucha gente fue amputada del cuerpo de Cristo y aunque tú quieras volverlos a pegar, ya no se puede, ¿no? Es como perdóname la palabra, pero es como una magia que se desapareció, ¿verdad? Y es más que todo como una cobertura espiritual, que es algo como un eslabón, es algo que es un vínculo que te une a tus pastores y a la visión que tienen tus pastores y a la visión que tiene tu iglesia. Si tú te desconectas de eso, hay un momento en que tú mueres, ¿verdad? Porque el cuerpo, aunque la iglesia no es la que salva, el que salva es Cristo, pero el Señor dejó la iglesia para que nosotros estemos dentro de la iglesia funcionando y tomando, ¿verdad?, la tarea que Dios nos llamó a hacer, ¿no?, que es predicar de una manera ordenada y organizada el evangelio, ¿verdad? Y para eso hay que discipular. La palabra discípulo viene de la palabra disciplina. Hay que seguir una rutina como un atleta olímpico, ¿no?, que entrena, se capacita, se sacrifica, se priva de muchas cosas para poder ser bueno en su rutina y así pues llegar a ser un campeón, ¿verdad? Entonces, es un discípulo, ¿verdad?, que necesita un tutor, ¿verdad? O sea,
Un tutor es una persona que ya fue a donde tú no has ido todavía, ¿verdad? Y para eso es que está la iglesia. Independientemente de qué carrera tú tengas, o si eres un dueño de negocio, si eres una persona de plata, de dinero, o eres una persona pobre, no importa. Porque el dinero no te da estatus en la iglesia, ¿no? Dice que Dios le ha dado más gracia y más favor a los miembros que son menos decorosos, ¿no? Hablando no sé, hablando del cuerpo, ¿no? No sé, uno cuando tiene el pelo un poco raro, uno se lo arregla, y los miembros los ojos o la nariz, ¿no? Cualquier parte del cuerpo que sea menos decorosa, tú tratas de arreglarla lo más que se pueda, ¿verdad? Y Dios dio esa gracia a los hermanos que están en la iglesia, y no necesitas cantar o predicar o enseñar a los niños. O sea, hay muchas otras cosas, ¿verdad? Hay cosas técnicas, hay cosas que se hacen evangelizando, ¿verdad? Yendo a los hospitales, cárceles. Hay tantas cosas que la iglesia hace y en los cuales Dios te puede usar, o te puede usar Dios financieramente, ¿verdad? Porque hay columnas que sostienen un edificio que no se ven, pero están ahí, y si no estuvieran, el edificio se cae, ¿verdad? Es la iglesia, así como funciona. Así. Gloria a Dios. Entonces nos damos cuenta en esta noche, hermanos, que la iglesia somos nosotros. ¿Y cuál es el trabajo de la iglesia? Estar unidos, predicar el evangelio, ser un siervo fiel. ¿Y qué significa ser un siervo fiel, hermano? Que somos fieles en las buenas y en las malas, que sabemos para dónde vamos y de dónde venimos, que amamos a Dios. Si tú eres siervo de Dios, primero tienes que ponerte a pensar, ¿será que algún día yo me arrepentí de mis pecados, le pedí perdón a Dios y me entregué al Señor? Cuando tú dices me entregué al Señor, es porque te entregaste en cuerpo, alma, espíritu, y tú le dedicas tu vida completa al Señor. Mira, aquí en Mateo 25, 23 dice, si quieres ir conmigo, Mateo 25, 23, su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, si somos fieles en lo poco, hermanos, sobre lo mucho el Señor nos va a poner. Tú no sabes en qué momento el Señor te va a llamar y te va a decir: te necesito. Mira, hay veces que nosotros nos acomodamos, como decía nuestro pastor ahí en el video, nos acomodamos. Hoy vimos de verdad con él, platicábamos antes de su partida y platicábamos cómo la gente, en vez de estar buscando más del Señor en este tiempo de pandemia, en este tiempo de necesidad, era cuando se acomodaron y decidieron quedarse en la casa y no venir a servir más al Señor. ¿Por qué? Por temor, no sé, o porque estaban enfermos. Bueno, estaban enfermos, eso se entendía, que se tenían que quedar en la casa, pero otros se quedaron por estar acomodados, porque ya no quisieron esa incomodidad de poder vestirse después del trabajo, venir a la iglesia. Hermanos, es algo que el Señor nos pide, un ratito nada más, venir a la casa del Señor. Pero ¿qué pasa? En tiempos buenos y malos, ¿será que servimos al Señor? No, no todos, hermanos, pero hay muchos que sí. Hay muchos que dicen: Señor, heme aquí, Señor, dime qué es lo que yo tengo que hacer, Señor, en qué me necesitan en mi iglesia, qué es lo que, cuántas personas no conocen al Señor. Yo estaba viendo las noticias ahora de lo que está pasando en el Medio Oriente, en Afganistán, y me dio tanta tristeza ver cómo mucha gente se subía a los aviones para escapar de ese lugar donde hay guerra, donde hay muerte, y cómo muchos soldados esperaron hasta el último momento. No fueron unos de los primeros que salieron, sino se quedaron porque estaban ayudando a los niños. Y me llamó mucho la atención que fueron jóvenes. La mayoría de los que se quedaron fueron jóvenes. Y siempre que yo hablaba con mi esposo, imagínate, nosotros vivimos un ministerio juntos, una vida juntos los dos, y siempre comentábamos estas cosas, que la juventud
juventud, cuando te dice voy a hacer algo, lo hacen. Los jóvenes son fieles. Y hay veces que nosotros le decimos a una persona mayor, mira, ¿será que puedes hacer esto, el otro? Y siempre piensa que tiene otras responsabilidades, que no puede. Pero tú le dices a un joven, mira, te necesito tal día, y ese día está ahí, hermanos. Y así pasó con los soldados que se quedaron ahí. Y miren, le tiraron una bomba, murieron como 13, 14 de ellos, porque se quedaron de últimos salvando personas, hermanos. Y así nosotros somos soldados de Cristo. El Señor nos necesita, hermanos. Mira, aquí no estamos porque necesitamos llenarnos. Hay gente que dice, no, yo me voy, así le decían a mi esposo, me voy para otra iglesia porque aquí no siento que me estoy alimentando, aquí no siento que me estoy llenando. Es que no es eso, hermanos. La iglesia no es para que tú te sientas bien. La iglesia es para que tú sirvas y hagas cosas con otras personas. No que tú seas el beneficiado de eso. Tú te alimentas con la palabra de Dios, tú te llenas con la palabra de Dios. Pero el que tiene que recibir es otro, porque tú le diste eso a alguien más. Mira, porque dice el que mi bien y buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, hermanos. Hay personas que quieren mucho en las iglesias, quieren un puesto, quieren figurar, quieren que la gente los vea, buscan ser alguien. A lo mejor nunca fueron nada afuera y quieren ser alguien. Buscan protagonismo, buscan ser famosos, buscan agradecimiento del hombre. Pero hay muchos también que no buscan nada de eso, hermanos, sino que buscan solamente que el Señor tenga misericordia de ellos. Yo me recuerdo que cuando mi esposo y yo nos entregamos al Señor y dijimos, Señor, úsanos, Padre. Cuando Él le hizo el llamado a mi esposo y juntamente conmigo, y dijimos, ok, nosotros vamos a entregar nuestra vida a Jesucristo por completo. Eso significa renunciar a muchas cosas, hermanos. Renunciar a tantas cosas del mundo, pero por servir al Señor. Y yo te digo, hace 28 años sirviendo al Señor con mi familia, con mis 2 hijas, y ahora las veo sirviendo, las veo profesionales, veo la bendición de Dios y digo, Señor, valió la pena, porque a lo mejor si nosotros no hubiéramos entregado nuestra vida a Jesucristo, no tuviéramos la bendición que tenemos. A lo mejor no somos ricos, pero hemos sido bendecidos, nunca nos ha faltado nada. Tenemos una iglesia preciosa, hermanos, y lo mejor de todo es tener la vida eterna. Eso es lo principal. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? O sea, del pastorado, de las personas que predican y enseñan. Mira, aquí en Efesios 4, 12 al 13 dice, esto es lo que hacemos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estoy en Efesios 4, 12 al 13. El 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Te imaginas? Eso es algo tremendo. Nosotros necesitamos no solamente ser servidores así simples, nosotros necesitamos llegar a hacer lo mejor para Dios, porque el Señor ha dado lo mejor para nosotros, hermanos. Cuando nosotros reconocemos que el Señor ha hecho tanto por nosotros, nosotros no le negamos ni siquiera en el peor momento de nuestra vida, hermanos, como mi situación ahora, que yo te doy mi testimonio, pero puede ser que tú estés pasando por una situación similar. Perdiste un ser amado, o a lo mejor estás pasando por un cáncer, una enfermedad que te tiene ahí postrado en una cama. Pero en medio de todo este dolor que a lo mejor tú y yo estamos pasando, no le negamos al Señor el servicio, hermanos. No le negamos al Señor el poder predicar la palabra de Dios.
¿Sabes cuál es la clave, hermanos? Reconocer que Dios ha hecho mucho por nosotros. Cuando tú reconoces que Dios ha dado todo, que dio a su hijo, el único hijo que el Señor tuvo, a su único hijo, lo entregó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Cuando tú te das cuenta de eso, tú dices: Señor, heme aquí, Padre, dime para qué soy bueno. Yo tengo una pareja en la iglesia que ellos se tomaron ese ministerio porque, se lo tomaron porque ellos dijeron: esto es lo mejor que nosotros podemos hacer, es limpiar los baños. Y a lo mejor que Dios tiene para ellos es mucho mejor de lo que ellos creen, de lo que ellos están sirviendo ahora. Pero cuando yo entro al baño, los bendigo y digo: Señor, gracias por esta pareja González, Señor, que limpian los baños, que nadie los está viendo, pero que dejan lindos los baños. Porque servir a Dios cuando nadie te ve, eso es lo que tú llevas, gloria en el Señor. El Señor te va a recompensar. Así que no busquemos de donde el ojo del hombre te pueda ver, donde te puedan agradecer. Busquemos lo oculto, donde el Señor nos puede usar con nuestro testimonio principalmente. Aquí hay algo importante en 1 Corintios capítulo 12 y verso 12. Y aquí habla de la iglesia, de lo que nosotros somos, de lo importante que tú eres, mi hermano. Dice en 1 Corintios capítulo 12 y verso 12: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, hermanos. Y es por eso que te digo, ahora que el pastor no está con nosotros, mira, somos un equipo. No era solamente él, gloria a Dios. Nunca vamos a encontrar un pastor así. Nunca vamos a poder comparar a nadie a él. Porque él era especial, fue el pastor que Dios nos dio. Pero aquí no solamente porque el pastor ya no está jugando este juego, porque somos un equipo, porque él ya está gozándose en la presencia del Señor, porque terminó su carrera. No quiere decir que tú y yo vamos a soltar, vamos a decir: no, ya no somos un equipo, ya no es. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo: el equipo de Argentina, ahí juega Messi. Messi es muy bueno, es campeón, es goleador, pero hay un equipo, hermanos, hay armadores. Los armadores le pasan la bola, y si no le pasaran la bola, Messi no pudiera meter el gol. Y así somos todos nosotros, hermanos. Dios nos necesita a todos. Dios necesita que todos nosotros prediquemos el evangelio. Y dice aquí entonces, en el 14: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie: ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. O si dijere la oreja: porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. O si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que en nosotros somos menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros somos más
porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Mira qué linda la palabra del Señor. Así que más claro no puede hablar, hermanos. Somos necesarios en el cuerpo, nos necesitamos. Lo más importante es que nosotros necesitamos la cabeza, y la cabeza es Cristo, hermano. Nosotros somos el cuerpo, la iglesia. Un dedo no puede andar ahí solo, porque no recibe sangre. Si no recibe sangre, se muere, hermanos. Nosotros todos nos necesitamos servir. Si somos realmente fieles a Dios, somos una familia, somos un equipo. Pero en cambio hay personas, hermanos, que se dicen ser cristianos, se dicen que tienen fidelidad, y lo único que andan buscando es un puesto, es figurar, es un club donde asistir, y este no es el tiempo, hermanos. El Señor viene pronto por su iglesia, el Señor viene pronto por nosotros. Cuando a ti te pasa a la presencia del Señor un ser amado, como pasó con nosotros como familia Alfaro, quiero decirte que ahí es donde nos damos cuenta que en realidad este mundo es pasajero. Todo lo que vemos en realidad no es, hermano, es el futuro que Dios tiene para nosotros, es la vida eterna lo que realmente nosotros tenemos que buscar. Pero mientras estemos en este mundo, mientras el Señor nos tenga con vida, nosotros tenemos que ser soldados del Señor. Si nos toca morir para el Señor, vamos a morir para el Señor, hermanos. Vamos a predicar la palabra del Señor. A nosotros nos ha tocado fácil, porque hay gente que tiene que ir de misioneros a lugares donde a lo mejor no hay aire acondicionado, no hay transporte, no hay donde dormir, hay que dormir en el piso, en el suelo, como usted le diga. En cambio a nosotros nos ha tocado una comodidad tremenda, y somos los más haraganes para servir al Señor. Necesitamos ser fieles con Dios, hermanos. Siervo fiel, si en lo poco me eres fiel, sobre lo mucho te pondré. Nosotros muchas veces queremos tanto del Señor, pedimos una cosa, pedimos otra, pero el Señor dice: está bien, yo te voy a dar todas las cosas porque me las estás pidiendo en el nombre de Jesús. Muchos creen, hermanos, pero no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino del Señor, entrará al reino de Dios, hermanos. Hay que revisar nuestro corazón, hay que revisar nuestra vida. Dice aquí un pensamiento: el interés es temporal. ¿Qué interés tú tienes al venir a la iglesia? Que Dios te ayude, tener un puesto, que Dios te use porque tienes una bonita voz, o tocas un instrumento, o sabes ser ujier, o sabes ser maestro. ¿Por qué interés tú vienes a la iglesia? ¿Solamente para hacer algo? No, ese no es el interés, hermano. El interés es el agradecimiento, porque al que mucho se le perdonó, hermano, mucho ama. Si nosotros reconocemos que el Señor perdonó tantos pecados que nosotros hemos tenido, ahí es donde decimos: Señor, por tu misericordia que has tenido conmigo, porque has prolongado tu misericordia en mi vida, por eso es que yo te sirvo, Señor. Aunque nadie me agradezca, aunque nadie me mire, el Señor, por el amor a Dios, ahí es donde verdaderamente nosotros podemos decir: yo soy siervo fiel, porque en las buenas y en las malas yo te sirvo, Señor. Mira, aquí en Eclesiastés 11:1 dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días la hallarás.
Muchos teólogos han estudiado este versículo. Echa tu pan sobre las aguas. Y ellos piensan que en Eclesiastés Salomón se refería en ese tiempo, él mandaba barcos con mercadería por el mar, y él sabía que después él iba a recibir esos barcos con todo el oro, los tesoros que traía de regreso. Pero ¿sabes algo? También muchos creen que cuando dice echa tu pan, tú sabes echa, la palabra echa es soltar, hermano, soltar. Suelta tu vida, hermano. Suelta, no te preocupes. Hay gente que se pasa la vida pensando solo en ellos. Yo tengo esta necesidad, tengo lo otro, yo necesito, solo yo. Y no piensan en las necesidades de los demás. Es como estos jóvenes que acaban de morir, soldados estadounidenses. Ellos no estaban pensando en ellos estaban pensando en sacar gente, en sacar niños. Salió una fotografía ahí de un papá de ese lugar que estaba dándole a un soldado a su bebé para que se lo llevara en el avión, para salvar a su bebé. Ya nunca más lo iba a ver. Y este soldado lo agarró, y la carita tan linda, sus cejas tan preciosas del bebé. Y el padre lo soltó pensando que a lo mejor nunca lo iba a volver a ver. Pero este soldado no pensó dos veces y dijo, bueno, no, yo no lo recibo. No, lo recibió y se lo llevó y lo salvó, hermanos. Nosotros no tenemos que estar pensando solamente en nosotros. Este padre no pensó en él, pensó en su hijo. El soldado no pensó en la consecuencia, no pensó en nada, sino salvó al bebé. Nosotros tenemos que pensar que no solamente nosotros estamos sufriendo, hay mucha gente que sufre. Ahora me he dado cuenta, en medio de todo este dolor que yo tengo, que está tan reciente de lo de mi esposo. Por cualquier cosa yo siento ganas de llorar y todo, pero hay veces que hay gente de la iglesia que me llama con una necesidad y yo con más ganas oro, hermanos, porque ahora yo siento el dolor que yo siento. Yo sé que otras personas están sintiéndolo, a lo mejor no de la misma forma, tal vez en enfermedades o algo, pero estoy sensible al dolor de los demás, porque estoy sintiendo un dolor yo misma. Hay gente que como está feliz en la vida no piensa en los demás. Y hay gente que a lo mejor tiene tantos problemas o tantas enfermedades que solo piensan en ellos. Hermano, si tú eres siervo fiel, predica el evangelio, sirve a Dios, sirve a otros, hermano, en el tiempo de tu necesidad, porque dice la palabra de Dios que si tú te encargas de los negocios de tu Padre, Dios se encargará de los tuyos. En esta noche digámosle, Señor, gracias porque tú me has perdonado. Gracias porque tú eres fiel, Señor. ¿Cómo no voy a ser fiel a ti, Señor? Entonces, cuando dice echa, es que hay que soltar todo, hermanos. Hay que soltar. Y el pan es la palabra de Dios. Soltemos, prediquemos la palabra, tirémosla al agua. El Espíritu Santo significa el agua, hermanos. Metámonos con el Señor, prediquemos el evangelio, mandemos toda esa palabra, echémoslas. Despojémonos de todo lo de nosotros y démosle al Señor lo que el Señor necesita de nosotros. Él necesita una boca para hablar en esta tierra. Y todo lo que tú des, si tú das ese pan, mira, porque después de muchos días tú la hallarás. Porque todo lo que tú das, hermano, tú lo recibes después y lo recibes en abundancia. Yo he visto la mano de Dios, hermanos.
Cuando tú sirves a Dios, Dios se encarga de proveerte, de sanarte, de levantarte, de darte nuevas fuerzas, porque no estoy buscando a Dios por interés temporal, sino que estoy buscando a Dios por un propósito eterno, porque Él tiene un propósito con mi vida, y el propósito es que yo me deje usar por el Señor en esta tierra, para que después Él pueda decir: siervo fiel, si en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho yo te voy a poner. Que en esta noche tú puedas recibir esta palabra y tomar la decisión de servir al Señor, hermanos. Sirve a Dios. Dios no es un Dios malo que te quita cosas o te quita un ser querido. No, Dios no es un Dios malo. Lo que pasa es que Dios a veces tiene que probar nuestra vida, si realmente nosotros lo amamos a Él más que a todas las cosas, hermano. Es cuando más le tenemos que demostrar al Señor que lo amamos y que lo necesitamos. Ahí donde tú estás, hermano, vamos a orar. Mira, hermana, hermano, levántate y di: aquí donde yo estoy, o si estás postrado en una cama, dile: Señor, yo sé que tú me puedes sanar, yo sé que tú me puedes levantar, pero primero yo quiero entregar mi vida, me quiero arrepentir. Y que aquí donde yo estoy, ya sea que llegue un enfermero, llegue alguien a tu casa porque tú no caminas, tú le puedas predicar el evangelio. Que puedan ver la luz de Cristo en tu corazón y en tu rostro. Y como dijo mi esposo, a los más decorosos no necesitan, pero hay muchos de nosotros que a lo mejor tenemos defectos, o a lo mejor no tenemos, no somos como otros que tienen. Por ejemplo, yo siempre decía, mi esposo tiene mucha facilidad del habla y Dios lo usa, pero sabes, a nosotros los que no somos tan decorosos, Dios nos da otras cosas, hermano, porque Dios nos necesita a todos, y que Dios esas cosas las pueda sacar cuando tú tienes más necesidad, hermano. Dice aquí que yo puse en Lucas 7:47: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien le perdona poco, poco ama. Que no seas tú, hermano, que se te ha perdonado tan poco que tú no ames al Señor, porque con un solo pecado que nosotros cometiéramos en toda nuestra vida, ya nosotros nos mereceríamos el infierno, con un solo pecado sin Cristo. Pero Él pagó por ese pecado, hermano, porque hay muchos que dicen: no, si yo no he pecado, yo siempre he sido una persona buena, no le he hecho mal a nadie. Pero quiero decirte, si cuando tú haces una tortilla de huevo, o un huevo revuelto, como decimos en Guatemala, que tú, un revoltillo dicen los cubanos, cuando tú echas los huevos, tienes 5 huevos para hacer la tortilla de huevo, y si un huevo está podrido, está malo, todo el huevo se va a podrir, no va a servir. Así somos nosotros, hermano. Con una cosa mala que nosotros tengamos, echamos a perder toda nuestra vida. Arrepintámonos hoy, Señor, hermanos. Arrepintámonos delante de la presencia del Señor, y que Él vea en nosotros siervos fieles, que lo amamos, que nos arrepentimos. Hay una cosa bien importante, y esto tú lo puedes hacer ahora que terminemos. Tú vas a tu cuarto o al baño, donde tú quieras, y métete ahí y dile: Señor, muéstrame los pecados que yo tengo adentro, que yo no me recuerdo, que yo no conozco, que a lo mejor ni me doy cuenta que lo tengo. Perdóname, Señor, límpiame, limpia mi corazón y hazme un siervo fiel en esta noche. Hay muchos que quieren ser pastores, hay muchos que dicen ser predicadores, pero quiero decirte, cuando tú dejas tu vida, cuando echas el pan sobre las aguas y dices: Señor, ahí va, ahí está, Señor, yo lo suelto. Ahí es donde el Señor pone su mano, y después de los días tú lo vas a hallar, va a regresar a ti,
porque todo lo que tú haces para el Señor, Dios no se queda con eso. Dios siempre te lo regresa, y te lo regresa en bendiciones, en abundancia de dinero, en todo lo que tú necesitas, en salud. Que esta noche podamos decirle: Señor, perdóname. Si estás ahí donde tú estás, no importa. Mira, aunque esté tu familia, de todas formas esto es personal. Esto es algo que ni ellos van a pagar, ni ellos se van a arrepentir por ti delante del Señor, ni tú por ellos. Esto es algo que cada quien lo tiene que hacer. Que no te dé vergüenza. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, en esta noche me arrepiento de todos mis pecados. Te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida, Señor. Gracias por tu perdón, Padre, porque me has perdonado tanto, Señor, que lo que yo pueda hacer es poco a lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario, Señor. Padre, extiende tu misericordia en mi vida, Señor, y hazme un siervo fiel. Te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador, como el Hijo de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén.